Buenas, bienvenidos a mi humilde canal. RX 580 ¿sirve en 2024? En el mercado podemos encontrar de ocasión por unos 60 euros esta tarjeta gráfica, un precio excelente para los tiempos que corren si nos lo ponemos a pensar, pero ¿realmente merece la pena una tarjeta de este precio? Quédate porque vamos a hacerles pruebas de todo tipo y a sacar datos de esta AMD RX 580. La AMD RX 580 fue lanzada por AMD en abril de 2017, basada en la arquitectura Polaris de AMD y fabricada en un proceso de 14 nanómetros. Fue lanzada como gama media para juegos de PC, creada para ofrecer buen rendimiento a resolución Full HD. La RX 580 mejoró a su predecesora, la RX 480, ofreciendo mayor velocidad de reloj y un ligero incremento de rendimiento. Contiene 36 unidades de cómputo y 8 GB de memoria GDDR5. En su época manejó juegos modernos con ajustes de calidad medios y altos. Por entonces, la Nvidia GeForce GTX 1060 era su competidora y ofrecía un rendimiento similar en juegos, pero en algunos juegos la RX 580 le superaba, aunque por poco. Recordemos que en aquellos tiempos la Nvidia 1050 Ti estaba bastante por debajo en rendimiento en comparación a la RX 580. Ahora quizás nos parece que esta gráfica de AMD un poco derrochadora de energía, pero en el momento de su fabricación destacó claramente por su eficiencia energética. Si bien no era la número uno de la eficiencia, muy poco le faltaba. Fue muy bien recibida por los gamers, ya que muchos no estaban dispuestos a invertir más dinero en una tarjeta gráfica. ¿Qué tiempos aquellos, no? En el momento de su lanzamiento, abril de 2017, el precio de venta en España estaba entre 250 y 300 euros aproximadamente, en los modelos estándar. Los modelos más personalizados y con mejor refrigeración eran más caros, como suele ocurrir. Cierto es que la RX 580 sufrió escasez de existencias después de su lanzamiento. Esto fue provocado por la alta demanda y el boom de la minería de criptomonedas. Todo eso propició una situación bastante difícil para poder hacerse con una de ellas a precios razonables. Tenemos que decir que la RX 580 y también otras gráficas de la serie RX 500 fueron utilizadas ampliamente por los mineros de criptomonedas. Uno de sus motivos, la eficiencia energética y el buen rendimiento en la minería de Ethereum, entre otras. Existieron una variedad de versiones personalizadas ofrecidas por las diferentes ensambladoras. Las versiones personalizadas venían con diseños de refrigeración más eficientes y otras características adicionales que mejoraban la experiencia del usuario. Una de ellas, por ejemplo, era la Sapphire Nitro Plus Radeon Special Edition en color azul. Incluso empezaron a hablarse en los foros de qué ensambladora ofrecía mejores prestaciones en su tarjeta gráfica. Juegos de su época. Recordemos algunos títulos jugados en la época de lanzamiento de la RX 580. Veremos cuántos FPS daban. En otros juegos también daba un excelente resultado. Ahora pasamos a las pruebas. Vamos a por la primera prueba, a Furmark. Furmark es una prueba comparativa intensiva de OpenGL y está diseñada para probar la estabilidad y los límites de sus GPU. Estos son los resultados. La siguiente prueba es 3D Mark Firestrike DirectX 11. Va moviéndose bien, aunque tiene algunas ralentizaciones. Estos son los resultados grabando en la prueba y estos otros son los resultados sin grabar. La siguiente prueba es también 3D Mark, en este caso Time Spy DirectX 12. Aquí se mueve prácticamente bien. Los resultados grabando y estos otros son los resultados sin grabar. Ahora nos vamos a GPU Z para desvelar datos de esta RX 580 2048 SP de 8 pines de JXZ. Podemos ver la fecha de octubre de 2018, un proceso de fabricación de 14 nanómetros, una interfaz PCI 3.0 16X, un bus de 256 bits, una memoria de tipo GDDR5 de Inix de 8 GB. También destacamos el soporte DirectX 12. Tengo que decir que esta tarjeta gráfica va muy fina y no he tenido absolutamente ningún problema con los drivers. Fijándonos bien en las prestaciones, esta RX 580 2048 SP es prácticamente una RX 570. Podemos apreciarlo enseguida por la velocidad de reloj y los shaders. En esta primera prueba, Apex Legends, tenemos puestos los gráficos predeterminados del juego, estabilidad total con los 60 FPS, no bajan de esta cifra. Después tenemos League of Legends superando holgadamente los 200 FPS sin entrar en batalla. En batalla, como podemos apreciar, baja un poco en algún momento, pero nada del otro mundo. En
Valorant se mantiene sobre los 180 FPS. Estas ralentizaciones que se pueden observar son de la grabación. El juego va sobradamente fluidísimo, como cabe esperar, con máxima jugabilidad y estabilidad. Ahora tenemos a Conqueror's Blade, un juego más pesado que los anteriores, pero que supera holgadamente los 60 FPS y aprovecha muy bien tanto la gráfica como el procesador. A continuación tenemos a World of Warships. En medios se obtiene lo mejor de lo mejor, superando los 170 FPS casi siempre. Como podemos ver, esta tarjeta gráfica tiene mucho que decir si se encuentra en alguna oferta por 60 euros. Ahora hablemos de edición de vídeo. En Premiere, creando vídeos en Full HD va perfectamente, si contamos con un procesador de 8 núcleos o superior, y en DaVinci Resolve va genial. Edita bien, pero no podemos esperar prestaciones fulgurantes. ¿Creéis que merece la pena esta tarjeta por este precio? Yo creo que sí. Y ya llegamos al final. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olviden en comentar. Espero que les haya sido útil, denle un buen like, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.